nombre es poder, bendito Dios. Te alabamos, mi Señor, y te damos gloria, honra, alabanza, todo el honor, bendito Rey, maravilloso Señor, bendito Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi bendito Rey, precioso, hermoso. Usted nos ha puesto en nuestros corazones para alabarle, mi bendito Dios. Con ese mismo gusto, Señor, recibimos su palabra bendita, Padre. Hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que sus siervos, sus siervas oyen, amado Señor. Gracias, bendito mi Dios, para la gloria y la honra de su santísimo nombre. Te hemos alabado, bendito Dios. Gracias, bendito, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. 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 Jesús, gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor, Amén. presente en este lugar y también a través de las redes públicas, a todos y cada uno de los hermanos que se conectan en este tiempo para poder recibir la palabra de nuestro amado Dios. Gloria a Dios. Con ese mismo corazón dispuesto, anhelante, que hemos estado en este lugar orando, adorando, alabando a nuestro precioso Dios. Ahora es el tiempo bendito de que nuestras almas y nuestros cuerpos anhelamos escuchar el mensaje de nuestro precioso Dios. Que Dios sea bendiciendo cada uno de vuestro ser, amada Iglesia. Dios y su presencia está en cada uno de nosotros. El Señor Espíritu Santo está en nuestras vidas. Tenemos la palabra de nuestro Dios cerca de nuestra boca, de nuestro corazón. Pues entonces de nosotros depende el que recibamos todas esas bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, conforme a cada una de nuestras necesidades, sin olvidar que primero es lo espiritual y luego es lo material, que tenemos un Dios como el Padre Celestial que está dispuesto a bendecir todo nuestro ser interior, también nuestro ser exterior. Somos la familia de Dios, somos hijos bendecidos por Dios. Dios envía sus bendiciones cuando habla. El hablar de Dios es lo que necesitamos nosotros. Nosotros vivimos por el hablar de Dios.
ese precioso Dios que aún sigue hablando a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Así que, hermanos, de usted depende escucharle a Dios hablar a su vida interna y externa, para que podamos seguir siendo lo que Dios dice que somos nosotros, su remanente fiel y verdadero, los que vivimos dando gracias a Dios, la palabra, y lo demostramos en los hechos. Ser luz es el anhelo de Dios, que su pueblo, sus hijos, su iglesia sea luz en medio de las tinieblas de este mundo, y que también que seamos la sal de esta tierra. En un mundo corrupto, en un mundo de pecado y de maldad, Dios tiene a su pueblo, Dios tiene a su iglesia, que se destaca por llevar una conducta maravillosa en este mundo y por llevar el carácter de Cristo, no como el de este mundo, lleno de guerras, de peleas, de discordias. Recuérdense, hermano, hermana, lo que Cristo dice a través de su siervo Santiago, que en la ira del hombre no obra, no está la justicia de Dios. Dios nos ha puesto a caminar en camino de justicia que lleva a la vida eterna. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios el Padre por el Hijo y que tenemos a Dios el Espíritu Santo por ese plan bendito y maravilloso de nuestro amado Dios, pues entonces reflejemos a Cristo Jesús de cada uno de nosotros. Es hermoso saber la palabra de Dios, pero más hermoso es vivir la palabra, vivir a Cristo, presentar a Cristo por donde nosotros vamos. En este maravilloso libro de los Hechos de los apóstoles del Señor Jesucristo, está el Señor, nuestro Dios, enseñándonos a nosotros cómo es el vivir de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, en su hogar, en su familia, en su trabajo, por donde está el siervo y la sierva de Dios. Se destaca por ser como Cristo y no como el mundo. Un mundo de odio, de peleas, tiene la excepción delante de él a los creyentes en Cristo, llenos de amor para dar amor, llenos de paz para dar paz, en santidad para compartir la verdad de Dios. Entonces es bueno conocer las Escrituras, más bueno es presentar al Dios de las Escrituras que habita en nosotros. De usted dispone su corazón a oír ahora la palabra de quien nos habla, para que sigamos siendo los portaestandartes de la victoria de Cristo. Cristo no está lejos, está más cerca de lo que nosotros creemos. Por eso dijo el Señor: ustedes son ahora la luz del mundo. Ustedes ahora son la sal de la tierra. Cumplamos nuestra labor. Continuemos nuestra misión. Llevar una vida nueva, diferente a la de antes. Una vida llena del Espíritu Santo. Una vida guiada por el Espíritu Santo, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria.
meditemos, pensemos. Si así es como estamos sirviendo a Dios en este mundo. Que Dios bendiga su santísima palabra en cada uno de nosotros para que cumplamos nuestra misión. Gloria a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, por favor, amada iglesia del Señor, los primeros 7 versículos dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirma la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Gloria a Dios. Qué preciosa esta última parte, amada iglesia del Señor, que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo mismo les dijo: que sacudieran el polvo del lugar en donde no eran bien recibidos y que se fueran en paz a otros lugares, porque allí también hay almas necesitadas. Que Dios bendiga su santísima palabra, que el poder de su presencia, el poder de su autoridad, el poder del Espíritu Santo sea bendiciendo todo nuestro ser. Necesitados del Señor somos, y Dios tiene abundante amor y misericordia cada día. Puede tomar asiento, amada iglesia de nuestro Señor. Para poder comprender estos 7 primeros versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 14, es necesario que recordemos lo que vimos la semana anterior, el contexto de una manera resumida. Pablo, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, declara el Evangelio lleno del Espíritu Santo, y es el poder de Dios quien impacta los corazones de muchos judíos y de muchos gentiles, así como también acabamos de leer en el capítulo 14. Pues les invito a recordar Hechos 13, del versículo 27 al 31. El primer viaje misionero y el primer discurso, el primer sermón, el primer mensaje misionero de Pablo.
Entonces la palabra bendita de nuestro Señor en Hechos 13, versículos 27 al versículo 31. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras, condenándole, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que se le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le dijeron que lo bajaran de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Gloria a Dios. Nos vamos dando cada día un poquito más de cuenta. Dios nos da un poco más de luz para que nos demos cuenta quiénes somos los cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos los testigos de Dios para el pueblo, es decir, para el mundo, para la creación. Entonces, esforcémonos, seamos fieles, obedientes, para que por nuestros hechos hablen bien. Si hablan mal de nosotros por predicar el Evangelio, por ser fieles y obedientes a Dios, pues que sigan hablando. Pero que no ocurra que hablen mal de nosotros, los del mundo. Y los del mundo están por todas partes, por nuestros malos hechos. Mire cómo es Dios bueno y nos va enseñando cada día más quiénes somos. ¿Para qué nos dejó el Señor aquí, en este mundo? ¿Y qué es lo que tenemos que ser? Demostrar que somos de Cristo. Al finalizar el capítulo 13, antesala del 14, que comenzamos a leer 7 versículos, el libro de los Hechos de los Apóstoles de Jesucristo, concluimos que, escuchará, es necesario pasar por varias experiencias, amargas experiencias, repetidas amargas experiencias, para que de esta manera el siervo de Dios pueda afrontar con valentía, es decir, con denuedo, todo lo que Dios le ha enviado a hacer, sin miedo alguno a la oposición que siempre está haciendo el enemigo y los siervos del enemigo
al Evangelio. Gloria sea a Cristo. Como cuando Pedro y Juan estaban frente al concilio. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 4, versículos 5 y 6. También nosotros podemos ver que esas pruebas, que esas dificultades, que esas tribulaciones que pasaban los siervos de Dios, era para que ellos crezcan, maduren, se fortalezcan y puedan impulsar para que salgan a trabajar con mayor denuedo, llevando las buenas nuevas de salvación a donde Dios los había enviado. Esto podemos nosotros corroborar en el capítulo 4 de los Hechos, versos 4, 8 y 31. Y como siervos de la justicia, tenemos la obligación de oponernos directamente a toda actividad de Satanás y sus siervos. ¿Cómo nos oponemos? Buen testimonio, sana doctrina y con valentía hablar la palabra de Dios. Tan solamente dice Dios: préstame tus labios, que yo voy a ser el que hablo. Dios es el que habla cuando usted predica. Dios es el que habla cuando usted está llevando el evangelio de la salvación. Gloria a Dios. También en ese capítulo 13 que terminamos la semana pasada, vimos algo muy importante, que los milagros en el Nuevo Testamento no siempre fueron sanidades. Algunos, como recuerde, llegó la ira de Dios sobre Elimás, y usted puede verlo en el capítulo 13 del versículo 8 al versículo 11. Esto ya estudiamos. Y también como nosotros, ¿se acuerda que Elimás quedó ciego? Se fue un milagro. Milagro, mire cómo Dios nos hace ver. Milagro es que los ciegos vean. Pero mire cómo Dios también dice que son los milagros de Dios. La ira de Dios, al que ve le deja ciego. También que vimos en Hechos capítulo 12, del versículo 20 al versículo 23, la ira de Dios contra Herodes. Herodes, contento que le daban gloria, pero él no hizo reparo al pueblo de decirle que solamente Dios es quien recibe la gloria y que el pueblo debe dar gloria a Dios, todo el pueblo, incluyendo las autoridades. Toda la creación damos gloria a Dios. Así cayó el juicio de Dios sobre estas personas impías. Y algo que llama la atención, la ira de Dios llegando y ejecutándose sobre Ananías y Zafira, capítulo 5 de los Hechos, del versículo 1 al 11. Esto último, es un ejemplo de un juicio también milagroso, para que deje ejemplo en la iglesia, porque era contra el pecado cometido dentro de la iglesia. Recuerda, o recordemos, hermanos, que todo le pertenece a Dios. Hoy día empezamos esta reunión leyendo el Salmo 8, en donde también, como en el capítulo 24 del libro de los Salmos, también se dice que toda la creación le pertenece a Dios. ¿Y por quién Dios hizo la creación? Por medio del Hijo.
el Creador. ¿A quién le pertenecen entonces todas las cosas? Al Hijo. Gloria a Dios. Mire, y por último entonces, nosotros estamos viendo que quién quiere ver que en el interior de su iglesia se haga todo con orden y con decencia, que todo sea en santidad. Es nuestro amado Dios. Hay cuántos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerda del sacerdote Elí? Él creía que como ya estaba viejito, era autoridad puesta por Dios, y él tenía hasta el último día de su vida de cuidar el ornato, cuidar la santidad, cuidar la doctrina, cuidar de la palabra de Dios. Él no tuvo cuidado. Sus hijos, que eran también sacerdotes, vivían como los del mundo. Prácticamente eran unos mundanos por los hechos que atestiguan las Sagradas Escrituras. Y su padre, callado, nunca les exhortó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que le llegó el juicio a él como padre, a los hijos y también al nieto que estaba en el vientre de su madre. Dios con su ira cortó la línea de sacerdocio de Elí. Así que, hermanos, pensemos. Si salimos a hablar de parte de Dios, del Altísimo, a quien servimos, pues entonces hagámoslo con un corazón recto. No es tan solamente de salir y dar unos versículos. Dios que mire el corazón. Ejemplo, predicadores que no pagan los impuestos, que no pagan las deudas, que son morosos, que son autores, cómplices y encubridores. No se puede ver la mentira y el engaño y el cristiano callar. Peor decir eso está bien. Jubilaciones en el extranjero, jubilaciones en el Ecuador, como que se puede estar 2 veces en los 2 lugares una misma persona. No. Los cristianos nos destacamos, ser luz, ser sal, obedecer la palabra, cumplir el mandamiento de Dios. Somos los que damos buen ejemplo, no mal ejemplo. Y así un sinnúmero de cosas. El que es autoridad de parte de Dios está obligado a dar buen ejemplo. Entonces, ¿con qué clase de corazones salimos a predicar? Con los corazones que salían los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir, era la presencia de Dios mismo. Bendito sea el Señor, bendito sea Cristo. Hay que poner mucha atención en este ejemplo de Ananías y Zafira. Lo que tenemos es de Dios. Dios nos ha dado. Somos tan solamente administradores de las cosas de Dios. Seamos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Lo que prometemos a Dios, dar a Dios, pues hagámoslo de corazón, gozosos, y no nos arrepintamos. Hemos visto ejemplos de personas que prometieron en la reunión de los santos en luz, prometieron hacer algo, dar algo para
la edificación del cuerpo de Cristo, para la bendición de algún hermano o hermana, y no lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si vas a prometer algo, dice las Sagradas Escrituras, hazlo. Y si no vas a poder, ciérrate los labios. No prometas. Y si prometes, cumple. Bendito sea el Señor. Y cuando salimos a servirle al Señor, le hemos hecho una promesa al Señor. Y al Señor tenemos que cumplir. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y por último, en el capítulo 13, vimos que los apóstoles eran los testigos de Dios ante el pueblo, como acabamos de ver en el último versículo del capítulo 13. ¿Quién es un testigo? Un testigo es una persona que atestigua conocer la verdad mediante actos y palabras. Los testigos de Cristo, escuchó, los testigos de Cristo confirman y atestiguan de la obra salvadora del Señor Jesucristo mediante la palabra, el testimonio, las buenas obras, un nuevo estilo de vida e inclusive, si es necesario y si Dios así lo permite, dar sus vidas por causa del Evangelio. Si ha oído usted cómo los verdaderos misioneros del Señor Jesucristo dan sus vidas en esos países peligrosísimos como la China, Corea del Norte, los países islámicos, y qué decir de Irán, en donde detestan el nombre de Cristo, en donde detestan al Dios de Israel, que es el Dios creador de todo. Es nuestro Dios, el Dios de los cristianos, el de la iglesia, gloria sea al Señor. Entonces, pensemos y démosle gracias a Dios cuando salimos cada día de nuestras casas. Salimos para Dios con un título en la frente, Hijo de Dios, con un título en el corazón, siervo del Señor Jesucristo, con unos pies como los del Señor Jesucristo. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la verdad, que lleva el Evangelio. Es decir, lleva la responsabilidad, lleva la vida de Cristo. Y hasta, si es posible, dar la vida por causa de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que no piense que usted solo cuando va llevando la Biblia a predicar, que es bueno, que es maravilloso, sino que cuando usted sale de su casa, usted sale como el testigo del Señor Jesucristo. Y dentro de su casa, usted demuestra que es testigo fiel del Señor Jesucristo. Pongamos un ejemplo. En la pandemia, un siervo de Dios, una sierva de Dios vivía en un edificio de unos 5 o 10 pisos. Solo recuérdese qué pasaba en cada departamento de los que no eran cristianos. La sierva del Señor tenía que ser luz en medio de las tinieblas. Lo mismo el siervo. Démonos cuenta entonces. Pensemos. ¿Por qué el Señor tuvo que
sacar a sus ovejas de las congregaciones. ¿Por qué? Y encerrarlas en sus propios hogares, en sus propias casas. ¿Será porque en las congregaciones estaban haciendo todo recto y correcto y le agradaba a Dios eso? ¿Por qué el Señor lo cerró? ¿Por qué lo permitió? En la pandemia, todo ese tiempo, esos días, esos meses, debieron haber servido para uno madurar y para salir a brillar en el mundo como luz y ser la sal de la tierra. Bendito sea el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Hechos 14, del 1 al 7. Pablo y Bernabé en Iconio. Introducción. En esta porción bíblica se relata que Pablo y Bernabé continúan su misión evangelizadora, esta vez en Iconio. Aquí se describe los desafíos que enfrentaron los apóstoles y que fueron provocados por aquellos que rechazaban el mensaje del Evangelio, y también las duras consecuencias por causa de la predicación de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. A pesar de estas difíciles situaciones, a pesar de las adversidades que ellos pasaban, los apóstoles muestran valentía y perseverancia, lo cual sirve de ejemplo para nosotros en nuestro tiempo, para nosotros en nuestra vida propia, es decir, en nuestra vida cristiana. Este pasaje no solo nos enseña sobre la fidelidad de los apóstoles, sino también sobre el poder de la predicación del Evangelio, la resistencia que puede enfrentar y la respuesta de fe de quienes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios por labios de los siervos del Señor Jesucristo. Vamos a hacerlo en 5 puntos. Punto 1. Una predicación heroica, la que hicieron los apóstoles del Señor. Versículo clave, veamos la palabra de nuestro Dios. Hechos 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos. Ahí está una palabra clave. Juntos, y el Señor envió de 2 en 2. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Donde están 2 o 3 o más congregados en mi nombre, yo estoy en mitad de ellos. Bendito sea el Señor. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Alabado sea nuestro precioso Señor. Pablo y Bernabé, una vez que llegaron a Iconio, ciudad ubicada en la región de Lacaonia, dentro de la región conocida como el Asia Menor, actualmente el país de Turquía, predicaron, como era su costumbre, el Evangelio del Señor Jesucristo, primero en la sinagoga del lugar a donde ellos llegaban. A pesar de que sabían que podían enfrentar oposición, hablaron con valentía y el resultado fue una gran respuesta.
fue positivo el trabajo que realizaron, porque un gran número de judíos y también como de gentiles recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y no solamente eso, sino que formaron parte ya de la iglesia. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Estos resultados se dan cuando el siervo de Dios, la sierva de Dios, está comprometida, consagrada a una vida que agrade a Dios. Ahí hay la presencia de Dios y su poder en todo lo que el siervo realiza en la obra de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Hermanos y amigos oyentes, el Evangelio tiene un poder transformador, capaz de tocar los corazones de todos los oyentes, sin importar su trasfondo cultural o religioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él es el que hace la obra. Bendito sea el Señor. Veamos un versículo relacionado a lo que acabamos de ver en el versículo 1 de Hechos 14. Vaya más adelante, el libro de Romanos, por favor, Romanos capítulo 10. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Romanos capítulo 10, versículo 12. Así dice la palabra de nuestro precioso Señor. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Gloria sea a nuestro precioso Dios. Ahora pues entonces veamos cómo es la aplicación práctica, es decir, cómo debemos llevar la palabra del Señor a nuestras vidas. El llamado es a predicar el Evangelio para todos los cristianos, sin importar su trasfondo o identidad. No hay barreras que Dios no pueda superar. Debemos hablar con valentía y compartir la palabra, sabiendo que su poder transformador puede tocar el corazón, reitero, de toda persona que escucha con fe. Gloria a Dios. Punto número 2. Oposición y resistencia a Dios y a su palabra. El versículo clave para este punto es el segundo versículo del capítulo 14 de Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los creyentes en Cristo, contra nuestros hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Así es hasta la actualidad. A pesar de la predicación exitosa que realizaban Pablo y Bernabé, algunos judíos se opusieron y buscaron influir en los gentiles para que no creyeran. La oposición no es algo extraño en el ministerio cristiano. A menudo, aquellos que rechazan el mensaje de la salvación intentan disuadir
a otras personas para que no acepten al Señor Jesucristo, el que es presentado en el Evangelio, como ocurrió, como acabamos de leer en Iconio. ¿A quiénes presentaban los apóstoles? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, antes de aquello, como en el caso, escuchará bien esto, como en el caso de Amán el agageo, primer ministro del rey Asuero, que gobernaba el imperio medo-persa, de cuya parte hoy forma o es el país de Irán. ¿Qué planeó Amán? Exterminar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos del imperio. Y es usted en su casita, vaya, deleítese la escritura en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 9 al 14. ¿Quiere usted saber qué es lo que está pasando delante de nosotros? Pues ahí está, en las Santas Escrituras, ya profetizado. La mano de Dios cayó primeramente sobre Mardoqueo. No, ¿sobre quién? Sobre Amán. Mire, cuando Dios interviene, Dios hace justicia. Gloria a Dios. Es decir, le da a cada quien lo que le corresponde. A Amán le correspondía, ¿qué? La muerte. Y le dio la vida. ¿A quién? A Mardoqueo. ¿Y a quién? A Esther. ¿A quién más? A todos los israelitas que habitaban en el imperio. Lo mismo, hermanos, acaba de pasar apenas unos días atrás, el 28 de febrero de este 2026, con el Amán del presente siglo. Aquel que se decía ser no solo líder supremo de Irán, sino que se decía que es líder supremo de todo el mundo. ¿Qué le pasó? Le cayó el juicio de Dios. Le cayó la mano de Dios. Fue el mismo día. ¿Sí escuchó? 28 de febrero. Y las fiestas se dan desde el 26. Fue el mismo día en que el pueblo judío celebraba en aquel entonces su Purim. Bendito sea. Fiesta que celebra el cambio de sentencia, el cambio de la tristeza a la alegría y de la fidelidad de Dios a la supervivencia. Gloria a Dios. Si se va dando cuenta, usted, ¿quién pelea por usted? ¿Quién está de parte de usted? Si usted es un siervo de corazón recto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esther 9, versículo 22 también. Gloria sea al Señor. El único líder supremo de todo el mundo y de todo el universo es el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y nadie puede usurpar su lugar. Bendito sea el Señor. La mano de Dios siempre estará presente contra todos aquellos que se oponen a la predicación de la verdad del Evangelio.
Vayamos a ver un versículo relacionado al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 18. Juan 15, gloria a Dios, versículo 18. Regrese, vaya Juan 15, gloria sea al Señor. Juan 15, versículo 18. Así dice la palabra de nuestro precioso Señor. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esto os mando, dice el 17, que os améis los unos a los otros. ¡Qué maravillosa enseñanza de Dios! El cuerpo de Cristo, en este caso particular, los predicadores del Evangelio deben estar unidos por el Espíritu Santo, llenos del amor de Dios. No debe haber divisiones y separaciones, porque vamos a cumplir en la misma misión todos. Bendito sea Cristo, bendito sea el Señor. El uno estará predicando, el otro estará orando, el otro estará entregando tratados, pero todos estamos sirviendo al Señor unidos en aquel momento. Ay de aquel que se le ocurra pensar o hablar mal de lo que el hermano está llevando en aquel instante, en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es la aplicación práctica? Que la oposición es una parte natural del ministerio cristiano. Por lo tanto, no debemos desanimarnos cuando experimentamos rechazo. Al contrario, debemos seguir adelante con alegría, sabiendo que al Señor servimos, sabiendo que enfrentamos la misma resistencia que hicieron en contra del Señor Jesús y de los apóstoles. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Punto 3. El respaldo divino a la predicación del Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Hechos 14, versículo 3. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su poder. Gloria a Dios, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos, es decir, de la de los apóstoles, igualito a como hacía el Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro precioso Dios. Pablo y Bernabé no se dejaron amedrentar por la oposición que hacían, sino que permanecieron en Iconio, hablando con valentía. Dios respaldó su predicación con señales y prodigios, mostrando que su poder estaba con sus siervos, los apóstoles. Gloria a Dios. Este respaldo divino nos enseña a nosotros que, aunque enfrentemos dificultades por servir a Dios, Él está con nosotros y su poder nos acompaña en nuestra misión. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En Cristo somos vencedores. Gloria
a Dios. Así que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Gloria a Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria sea a Cristo. Gloria sea al Señor. Bendito por siempre y para siempre. Veamos el versículo relacionado al versículo 3 de Hechos 14. Vaya por favor al libro de Marcos, capítulo 16. Pase Mateo. Ahí está Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Oh Santo Cristo, te amamos. Gloria a Dios. Capítulo 16 de Marcos, versículo 20. Así dice la palabra de nuestro precioso Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Bendito sea el Señor. Y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Gloria sea al Señor. Ellas, es decir, las señales, comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. ¿Cómo aplicamos esta palabra a nuestras propias vidas y al servicio? Cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos estar completamente seguros de que Él está con nosotros. Si bien la oposición puede surgir, también podemos confiar en que el poder de Dios respaldará nuestra obediencia y fidelidad a la proclamación del sagrado evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Punto número 4. La división entre los que creen y los que rechazan. La división entre los que creen y rechazan. No entre los que creen, sino entre los que creen y los que rechazan. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Gloria sea a nuestro precioso Señor. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Lo que hizo el Señor Jesucristo. Dios nos manda a ser sabios y prudentes. Si Dios todavía ha dicho que nos da la oportunidad de vivir, pues tenemos que salir de ahí. El Señor Jesús salió del lugar de donde le querían apedrear. Esto mismo estaba sucediendo con los apóstoles. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, miremos qué es lo que el Señor nos está hablando en este versículo número 4 de manera especial. La predicación del Evangelio del Señor Jesucristo siempre va a generar división. Me recuerdo los primeros días cuando salía a servir al Señor hace muchos años con los hermanos aquí presentes.
cuando los hermanitos predicaban y decían, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, no pasaba nada. Solo era la palabra Dios, 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 y no querían decir el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando comenzamos a expresar el nombre del Señor Jesucristo, la gente se enojaba, se levantaban. Si se da cuenta, estaba escrito en la palabra. Gloria a Dios. Y hasta de adentro le hacen oposición, pero los que no están en el Espíritu, bendito sea Cristo. Hay que tener mucho cuidado, y cómo son los resultados, lo hemos visto. Somos uno en el Señor y tenemos que apoyarnos los unos a los otros. No contiendas entre nosotros. Cuidado, eso no. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, decíamos que siempre habrá oposición cuando se predique el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando se invoca el nombre del Señor Jesucristo. Algunas personas aceptan el mensaje de la salvación, aceptan al Señor Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador, mientras que otras personas abiertamente lo rechazan, insultando al siervo de Dios. En Iconio, la ciudad, dice la palabra de Dios, que se dividió, y muchos de los que no creyeron se alinearon lamentablemente con todos aquellos que rechazaban a los apóstoles, es decir, que rechazaban la palabra de Dios y a Dios mismo. Esta división es un recordatorio de que la verdad del Evangelio no es aceptada por todos, y aquellos que la rechazaron a menudo intentan influir en los demás oyentes. Gloria sea al Señor, nuestro Dios. Veamos un versículo relacionado. Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros tan solamente oramos. Bendito sea el Señor. El Señor pelea por nosotros. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 34. Así dice la palabra del Señor. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Gloria sea a nuestro bendito y santo Dios. El Evangelio no siempre trae paz en el sentido humano. A veces causa división, pero debemos seguir fielmente las instrucciones de Dios, predicando la verdad. La aceptación o el rechazo del mensaje de salvación no depende de nosotros, hermanos, porque si nuestra fidelidad es a compartir, nada más. Lo único que debemos hacer es con fidelidad seguir compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quinto punto, para ir finalizando esta preciosa enseñanza del Señor Espíritu Santo a nosotros, cómo comportarnos diariamente en nuestras labores y cómo hacerlo cuando lo servimos. Gloria sea a Dios. La persecución y la huida por seguridad para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No aceleremos algo o no hagamos algo que Dios no nos ha pedido. Tan solamente si ya vemos que las cosas se ponen no buenas, entonces el Señor mismo nos ha dicho
sacudamos el polvo, pongamos todas las cosas en manos de Dios y vayámonos a otro lugar. Vamos entonces a ver los versículos claves. Hechos capítulo 14, los versículos del 5 al 7. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores. Versículo 7. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Gloria sea a nuestro precioso Dios. Cuando la oposición y la persecución se intensificaron, Pablo y Bernabé huyeron a otras ciudades para seguir predicando el Evangelio. Esta huida que ellos hicieron no fue por cobardía, sino por sabiduría, por obediencia a Dios y por estrategia. Gloria sea al Señor, permitiendo que la predicación del Evangelio continuara en nuevos lugares. Amén. Gloria a Dios, a otros pueblos, a otras personas. Dios así les mostró el camino a seguir para continuar con su misión sin poner en riesgo innecesario sus vidas. Gloria sea al Señor. Veamos el versículo relacionado, Mateo 10, bendito sea Cristo. Mateo 10, versículo 23. Gloria a Dios. Mateo 10, 23. La palabra de nuestro bendito Dios dice así. Gloria a Dios. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Sí? Vamos 23, vamos con el 22 para que podamos entender. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Santo Dios, llamados a ser sabios y prudentes. Gloria a Dios. Hay momentos en los que debemos ser sabios, prudentes en nuestra misión. No todo combate debe estar librado, y a veces Dios nos guía a lugares donde podemos continuar nuestra obra de manera efectiva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Donde ya no te reciben, en la plaza, el mercado, en donde ya está habiendo oposición seria, Dios está mandando a que vayas a otra ciudad, a otras partes, a otras personas. Gloria sea a nuestro precioso Dios. Hagamos la conclusión, hermanos. Hechos capítulo 14, los 7 primeros versículos, nos ofrece una visión poderosa del ministerio de Pablo y de Bernabé en Iconio.
nos recuerda la importancia de predicar con valentía, perseverar frente a la oposición y confiar en el respaldo divino. Los apóstoles siguieron adelante con la misión, sabiendo que su labor era respaldada por el poder de Dios. Este precioso pasaje es un llamado a todos los creyentes a continuar predicando y viviendo el Evangelio con poder, con valentía y sin importar los obstáculos que enfrentemos. Como creyentes, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. La predicación del Evangelio, hermanitos, no es fácil. Y en ocasiones encontraremos resistencia. Sin embargo, el Evangelio o el ejemplo de Pablo y de Bernabé nos enseña que a pesar de los obstáculos, siempre debemos mantener nuestra fe, valentía y perseverancia. El poder de Dios está con nosotros y Él nos da la fuerza para continuar su obra. Oremos día tras día, santifiquémonos día tras día, consagrémonos día tras día, y el poder de Dios será visto por nosotros mismos. Gloria sea al Señor. No importa cuán grandes sean los desafíos, debemos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es quien está con nosotros y quien está respaldando su obra, porque al Señor servimos. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos ha hecho esta noche? Dios nos está invitando a que miremos cómo actuaron Pablo y Bernabé. Nosotros también entonces no nos detengamos por las amenazas, por la oposición. Al contrario, sigamos adelante proclamando la palabra de Dios con valentía. Recordemos que Él está con nosotros. Recordemos que Dios está contigo cuando estás predicando el Evangelio, respaldando tu trabajo, el que Dios te ha enviado a hacer, sin importar cuán grande sea el reto. Tú solamente di: voy de parte del Señor. Su poder es más grande. Ve y predica el Evangelio a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Gloria a Dios. Póngase en pie, amado hermano, agradézcale con sus propias palabras a nuestro precioso Dios. Aleluya. Soberano Señor, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu ejemplo que tú nos das a nosotros en este lugar a través de tus siervos los apóstoles. Amado Dios, ayúdanos a ser valientes y a ser perseverantes en ese caminar que tenemos contigo, oh Señor Jesucristo. Que escuchemos el hablar del Señor Espíritu Santo, que llenos del poder de tu palabra, que llenos del poder de tu presencia, que llenos del Espíritu Santo, amado Dios, nos des el poder, la valentía para seguir predicando tu glorioso evangelio de la salvación en este mundo, en el lugar a donde tú nos envíes, Señor. Inclusive, precioso Dios, cuando estemos enfrentando oposiciones, Señor, ayúdanos, Señor, a salir airosos con valentía, con denuedo y también con sabiduría y con prudencia. Amado Dios,
Precioso Señor, confiamos en que usted siempre estará con nosotros, respaldando la misión que usted nos ha dado. Muchas gracias, precioso Señor, por todo lo que ha hecho, hace y seguirá siendo, precioso Dios, con nosotros en la vida diaria y en el servicio diario, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria a Cristo, a nuestro amado Señor. Gloria a Dios. Saludos con los hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Carlita. Dios le bendiga, hermano Joaquín. Dios le bendiga. Le bendiga. Dios le bendiga.